¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en una sesión más de Hablemos del Producto. El día de hoy, Cintia Gutiérrez nos presentará Conoce los nuevos conectores Coflex para lavadora y monomando, dentro de los cuales nos va a presentar tipos de grifería, requerimientos de instalación y tipos de conectores tanto para monomando como para lavadora. Les recuerdo que este webinar lo pueden consultar después en el canal de YouTube en Coflex, en la lista de reproducción, Hablemos del Producto. Ahí encuentran este y todas las sesiones anteriores que hemos tenido. Si tienen alguna duda o algo se les pasó y quieren consultarlo, ahí lo pueden consultar. También les recuerdo las dudas respecto al tema del día de hoy. Cualquier duda que tengan, la dejen en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. Ahí todas las dudas, después del break les daremos seguimiento. El chat lo dejamos pues para comentarios generales del audio, si nos escucha bien, algún comentario que nos quieran dejar ahí en el chat. Pues bueno, Cintia, bienvenida. Gracias. Adelante. Gracias, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio creado por Coflex, que es Hablemos del Producto. En esta ocasión, como lo comentó mi compañera Sandy, vamos a hablar sobre los nuevos conectores que tenemos para instalación de monomando como de lavadora, aunado a los conectores que ya tenemos de línea en nuestro catálogo. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con la parte de los requerimientos de instalación para los monomandos o la grifería tradicional. Entonces les voy a mostrar una imagen en la cual vamos a ver como la clasificación general. Entonces tenemos las clásicas, que son las que tenemos los dos mandos de agua fría y agua caliente, y tenemos las griferías tipo monomando, donde solamente con un solo mando nosotros podemos mezclar el agua. Pero pues obviamente cada una tiene distintos requerimientos de instalación. Los dos puntos importantes a considerar para cuando vayamos a seleccionar un conector para hacer la instalación de este tipo de grifería es, primero, verificar cuáles son las conexiones. Normalmente en la grifería clásica lo que tenemos son conexiones de media, y en los monomandos puede ser de 3 octavos o puede ser M10. Entonces es importante que veamos si vamos a hacer una instalación o una reparación, definir cuál es el tipo de conexión que requerimos para poder hacer la compra del conector de forma adecuada. ¿Qué significan, Cintia? Perdóname, ¿qué significan las siglas de UNF y pues la que va al lado es la M? Ok, mira, normalmente existen estándares o normas que nos rigen cuáles son los tipos de roscas que hay. Entonces, para definir el paso puede ser por pulgadas o puede ser milimétrico. En este caso, cuando usamos las fracciones, que es el 3 octavos UNF, el UNF es como que la unidad nacional de estándar, entonces ahí estamos midiendo el paso, que quiere decir el número de hilos que tenemos por pulgadas. Okay. Pero cuando nos vamos a un M10, ahí estamos hablando de una medida milimétrica, en la que no estamos midiendo el número de hilos por cada milímetro, sino que estamos midiendo el paso. Entre las roscas es por cada milímetro tenemos un hilo más de nuestra rosca. Por ejemplo, ahí M10 es por cada 1 milímetro tenemos un hilo más. Entonces es prácticamente el estándar con lo que nosotros podemos identificarlos. Y en el 3 octavos sí son los hilos lo que se mide. El número de hilos por cada pulgada. ¿Qué forma esa rosca, verdad? Así es. Entonces por eso es importante que veamos de qué tipo de conexión vamos a utilizar para poder hacer una adecuada selección, porque igual a simple vista pues no lo puedes ver. Es importante que veamos la etiqueta. De forma general, ¿cómo lo pueden identificar? Porque obviamente no nos vamos a meter como que a detalle de la rosca. Si nuestra grifería es nacional, es fabricada a nivel nacional, vamos a tener medidas de 3 octavos. Si nuestra grifería es importada, entonces vamos a tener conexiones milimétricas, es decir, M10. Así es. Perfecto. Entonces, otro punto a considerar es el tipo de instalación. Cuando tenemos una grifería clásica, pues la instalación es profunda, y cuando tenemos un monomando podemos tener una configuración combinada. Por ejemplo, vamos a la siguiente imagen, donde vemos los tipos de conexiones. Eso es lo que nosotros vamos a ver cuando vayamos a hacer este tipo de instalaciones. La clásica es tradicional, tenemos los dos tubos de media, los cuales nos vamos a conectar con nuestros conectores flexibles, pero en monomando existen dos tipos de configuraciones. Puede ser una configuración profunda, que es como vemos en la primera imagen de la parte de los monomandos, que el conector está hacia adentro
o puede ser la segunda opción, donde lo tenemos sobre la base del monomando. Entonces el monomando lo podemos utilizar también cuando la conexión o la instalación es profunda, la entrada. Así es, y de hecho con este tipo de conexiones es por lo cual nosotros desarrollamos los nuevos conectores. Tradicionalmente teníamos solamente los que van sobre la superficie, que son los de macho, que son los de macho corto. Y ahora los que les vamos a estar presentando son específicamente para estos monomando de entrada profunda, donde tenemos un macho largo que nos va a permitir hacer una mejor conexión y un mejor uso de las herramientas al momento de hacer la instalación. Muy bien. Así que vamos a iniciar primero con los conectores necesarios para la instalación de la grifería clásica. Entonces, Coflex se distingue por tener el mayor número de configuraciones en nuestro catálogo, es decir, tenemos distintos conectores dependiendo del uso, y dentro del uso específico, en este caso como es grifería para fregadero, tenemos distintas configuraciones. Por ejemplo, si nos vamos a las tuercas, que es lo que están viendo ahí en primera instancia, tenemos tuercas de latón con el aditamento que es la llave de ajuste. De ajuste manual, ¿verdad? Exacto. Estas son conectores que forman parte de la línea premium de nuestro catálogo. La facilidad que tiene es que no necesitas herramienta. Con la llave prácticamente puedes hacer la instalación de forma inmediata. Otra combinación que tenemos es tuercas latón, pero sin la llave de ajuste. En este caso sí requieres herramienta para hacer la instalación, pero estamos cuidando la parte estética de la misma. Otro tipo de configuración es cuando tenemos tuercas plásticas, que son las tuercas de ajuste manual que nosotros instalamos con nuestras manos, combinada con tuercas de latón, que es donde necesitamos herramienta. Normalmente estas las recomendamos cuando se va a hacer este tipo de instalación, ya sea fregadero, lavabo o sanitario, donde lo que queremos que se vea, que luzca con la llave de control, es la parte de la tuerca de latón, porque la parte contraria, que es la tuerca plástica, esa va en la parte superior del equipo. Entonces, al momento de que nosotros vemos o abrimos las puertas de donde tenemos instalado nuestro fregadero, no vamos a ver la tuerca plástica porque está en la parte superior, y la ventaja es de que normalmente en estas instalaciones tenemos espacios muy reducidos. Entonces es muy difícil maniobrar con herramienta y es más fácil colocar esta y con la misma mano hacer el ajuste y obtener un sello hermético. Y finalmente tenemos la configuración de las tuercas. En ambos lados es plástico, es decir, en ambos lados es ajuste manual. Tenemos la misma ventaja que el conector inicial. No necesitamos herramienta, lo podemos instalar fácilmente, y nada más que pues el punto es que son las tuercas diferentes. ¿Y cuál es la ventaja de tener todos los diferentes tipos de conexiones? Bueno, podemos tener distintas ventajas. La primera es la cuestión estética. Si tú estás buscando la parte estética, pues puedes irte por las tuercas de latón. La segunda es la parte de la instalación, que es una instalación muy fácil. Entonces puede ser ajuste manual o puede ser con llave. Y finalmente el costo, o sea, el que nosotros nos estemos moviendo de líneas, es decir, de la línea premium a la línea básica, en la parte de las conexiones, que son las tuercas, que es la parte más importante de nuestros conectores, eso nos repercute directamente en el precio del producto. Entonces, si nosotros nos vamos a tuercas latón con la llave de ajuste, que ya es un aditamento adicional, pues obviamente este tiene un costo más alto, a que si nos vamos al otro extremo, que tenemos las dos tuercas plásticas, que son de ajuste manual. Por eso, como depende de la necesidad, cómo lo vas a instalar, el tipo de lavabo, tarja que tienes. Sí, depende de lo que estés buscando. Si buscas estética, si buscas rapidez en la instalación, o si estás buscando precio, tenemos la línea completa para que puedas escoger cualquiera. Entonces son buenas las ventajas de tener las diferentes categorías o tipos de conectores. Así es. Pues por eso que nos distinguimos en el mercado, porque tenemos toda esta extensión en la que nosotros le damos esas ventajas a nuestros clientes. Otra de las características que tenemos en nuestros conectores son los tipos de trenzado. Podemos tener trenzados en acero, que es la línea premium, en acero 316L. Este es el acero marino o marítimo. ¿Qué quiere decir esto? Es el acero que tiene mayor resistencia a la corrosión. Es decir, si lo tenemos en ambientes húmedos y salinos, va a ser resistente a la corrosión. Posterior a ese tenemos otro tipo de acero, que es el acero 304, que es en la imagen lo utilizamos en la fabricación del acero forte. Esta es una combinación de
de hilos de acero 304 más hilos de monofilamento. En este caso estamos apostando a la parte de tener un trenzado híbrido para tener las ventajas de los dos mundos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la resistencia de la parte metálica, que es el acero, y tenemos en cuanto a resistencia física y en cuanto a resistencia química tenemos la parte que nos aporta la parte polimérica. Ese es el acero forte. Ese es el acero fuerte, tenemos esas dos ventajas, cumplen específicamente con las condiciones de cambios de presión, que al final de cuentas sabemos que el trenzado es un refuerzo de nuestros conectores, cumplen específicamente con todos esos lineamientos, y finalmente contamos con un trenzado que es en vinilo reforzado, y este lo contamos en distintos colores. El que ustedes están viendo en pantalla es el vinilo platino, que es el que tiene ese brillito que se parece al acero. Posteriormente contamos con un gris, que es el gris tradicional, y un blanco. Así que si nos vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar estos conectores para que los vean. A ver. Mira, iniciamos con la parte de las conexiones. Esta es la ventaja que nosotros les damos con contar con esta llave. Si ustedes se fijan, solamente la colocamos en el hexágono de nuestra tuerca y hacemos el ajuste. El sello es mediante el empaque, entonces perfectamente podemos tener un sello hermético. La ventaja es de que esta llave tiene unas pestañitas en la parte interna, que al momento de que nosotros lo instalemos, si tenemos abajo nuestra llave de control y arriba nuestro equipo, lo dejamos insertado y la llave ya no está colgando en nuestro conector, y de esta forma es invisible. Si vamos a hacer el cambio, pues entonces ahora sí sabemos que aquí tenemos la herramienta para hacer la desinstalación de este conector. O sea, puedes utilizarla en ambos extremos, si vas a retirar o cambiar la llave de paso, o la llave de control, y si vas a ajustarla directamente a la grifería. Mira, este es el lado 1, y si vemos del otro lado, tenemos el mismo hexágono en nuestra tuerca. Entonces, esta nos permite para instalarla de un lado o de otro. Ya no necesitas herramienta, y a veces es muy complicado estar abajo de un lavabo, y los instaladores no van a dejar mentir. No puedes meter una perica, una herramienta, no cabe, no puede girar con esa práctica. Sí, ya si es una tarja, pues obviamente tenemos toda la instalación de la tarja y es muchísimo más complicado. Sí. También tenemos esta parte de conectores que este tipo sí requiere el uso de herramienta. Entonces, si vamos a hacer la contratación de un plomero, pero queremos que nuestro conector sea estético, podemos escoger este. Sabemos que ellos tienen la herramienta específica para trabajar en esas condiciones. Exactamente. La otra combinación es esta que les comentaba. Si se fijan, esta es la tuerca de ajuste manual. Si lo vamos a hacer nosotros, prácticamente podemos utilizar una pinza, conectarnos a nuestra llave de control y hacer la instalación de la parte superior con nuestras manos. Entonces, la ventaja de estos conectores es que están diseñados para que lo pueda hacer cualquier persona. No necesitamos instalación de algún profesional. Y finalmente, pues bueno, tenemos las dos tuercas donde son ajuste manual en ambos lados, que les digo, estos no te lleva ni un minuto hacer esta instalación. Y ahora les voy a mostrar a detalle cómo son nuestros trenzados. Si se fijan, el de la franja azul marino, este es el trenzado 316. Se ve un poquito como negra, pero es azul fuerte. Es azul fuerte, ajá. Este es el trenzado 316L, que es el que les digo que es el de grado marino, resistente a la corrosión. Y a un lado, con la franja celeste, tenemos el trenzado acero forte. Esta es combinación de monofilamento, es decir, de un polímero con el acero 304L. Tiene también la resistencia a la corrosión en un grado menor que el 316, pero resiste específicamente para el uso en el que nosotros lo vamos a estar utilizando. Entonces, si se fijan, se ven exactamente iguales. Lo único que los diferencia es la franja. No podemos identificar cuáles hilos son de polímero o cuáles hilos son de acero. Realmente la estética es muy muy buena. Y en cuestión de los vinilos, el vinilo, cuando nosotros nos referimos a un vinilo reforzado, quiere decir que la parte interna de nuestro trenzado es un poliéster. Entonces ese es el que está haciendo el trabajo del refuerzo, y el vinilo es el recubrimiento. Entonces, en este caso, la diferencia entre estos tres vinilos solamente es el pigmento, pero los tres están fabricados de la misma forma. Entonces, tenemos las mismas identificaciones, y esta es
la grifería tradicional que nosotros utilizamos en fregadero. Normalmente tenemos estas dos perforaciones donde tenemos entrada para agua fría, agua caliente, son conexiones de media. Si utilizamos, por ejemplo, este de ajuste manual, pues prácticamente es con nuestras manos, hacemos la instalación. No me tardé absolutamente nada y aseguramos un sello hermético. Si lo queremos hacer con la llave de ajuste, es igual, el mismo procedimiento. Entonces es sumamente sencillo utilizar cualquier producto de nuestra gama de conectores para grifería clásica. Perfecto. Entonces vamos a conocer, les voy a mostrar una tabla en la que vamos a ver los detalles o las características de nuestros conectores. Específicamente estos conectores los tenemos en los distintos trenzados, como les comenté, con los distintos tipos de materiales de tuercas, y las condiciones de trabajo son de 0 a 82 grados centígrados, que fácilmente podemos utilizar agua fría, agua caliente. Van a responder muy bien, y la presión de trabajo son 145 PSI. Las medidas, lo más frecuente son las medidas de media por media, o podemos tener 3 octavos por media. Ahí va a depender del tipo de llave de control que tengamos instalada. Y pues bueno, los modelos, pues tenemos la gran variante de todos los modelos que ustedes pueden ver ahí. Pueden consultarlo también en nuestros catálogos, dependiendo de cuál es el producto que ustedes están buscando. Así que hasta aquí terminamos con la parte de grifería clásica, y vamos a ver la siguiente imagen, donde vamos a hablar específicamente de los conectores de monomando. Nosotros ya contamos en nuestro catálogo con la parte de las conexiones cortas que les mencionaba. Estos son normalmente cuando se va a hacer la instalación al ras del monomando. Y la otra es cuando tenemos una conexión larga en nuestro conector. ¿Por qué? Porque requerimos hacer una instalación porque la entrada es profunda en nuestro monomando. Así que si nos vamos a la cámara a detalle, les voy a mostrar. Estos son los conectores con los cuales ya contamos. 3 octavos y M10 respectivamente. Esta es la parte que hace la diferencia. Esto es cuando tenemos un monomando de este tipo, donde vemos prácticamente podemos tener un acceso sumamente sencillo para hacer la instalación. Se coloca sin requerir absolutamente nada. Si vamos a requerir algunas pinzas, podemos trabajar perfectamente. Por otra parte, tenemos estos otros monomandos que son de macho largo. Si ustedes se fijan, la diferencia es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque el tipo de grifería o de monomando que lo requiere es de ese tipo. Normalmente, en esta rosca, si se fijan, tiene el hexágono en la parte del cuerpo. Y esta tiene el hexágono a lo largo del cuerpo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la herramienta no la vamos a utilizar en la parte superior, sino que lo vamos a utilizar al final. De aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestra herramienta para poder apretar el conector y hacer un sello en nuestro monomando. Entonces, un ejemplo de monomando con entrada profunda es este. Entonces, que ni se alcanza a ver. A simple vista no se ve nada, entonces ya desde ahí es complicado. Sí. Entonces, si tú quieres instalar uno de estos, de que al momento que lo metas, ¿de dónde te vas a agarrar? No vas a poder ajustar. Ajá, la manguera simplemente no nos va a dar el soporte necesario para nosotros hacer la instalación. Es por eso que se requiere este tipo de conectores, donde pueden entrar, bueno, aquí me pasé, puedes entrar y esta parte de aquí es la que nos va a permitir entrar con la herramienta y poder hacer el giro suficiente para que este pueda quedar instalado de forma adecuada. ¿Puede utilizar un conector de grifería clásica en una monomando? Sí, existen monomandos que tenemos de conexión tradicional. Mira, déjame mostrártelos. Tenemos estos.
Te digo, hay monomandos que son importados, hay monomandos que son nacionales. En los que son nacionales también tenemos la conexión de media y podemos utilizar toda la gama de conectores que vimos al principio para la grifería tradicional. Entonces, al momento de hacer la selección de qué monomando es el que vamos a comprar, tenemos que ver qué es el tipo de conexión que tiene al final para poder seleccionar el conector adecuado. O si ya tienes el monomando instalado, revisar qué conexión es la que requieres. Puede ser cualquiera de las 3 opciones que nos acabas de mostrar. Si vas a hacer reparación, es más fácil, puedes retirarlo y llevar tu muestra. Es decir, ¿sabes qué? Quiero un conector igual, y es más fácil que en ferretería te digan, ok, esta es conexión de media, existen estas opciones, o este es M10, o este es 3/8, y pues ya llevas exactamente cuál es tu requerimiento. Porque no puedes llegar y decirle al vendedor, quiero un conector para monomando, porque pues puede ser la de entrada profunda, la que está sencilla, o esta que es de importación, que es de media, ¿verdad? Es correcto. Entonces son 3 tipos de entradas diferentes, entonces tenemos que aprender a identificar cuál es el conector adecuado que requerimos. No vamos a hacer cambios ni devoluciones ni nada. Así es, te evitas vueltas. Exactamente. Así que para finalizar este bloque vamos a ver cuáles son las condiciones de trabajo de estos conectores. Prácticamente son similares o idénticas a nuestros conectores tradicionales. Temperaturas de trabajo de 0,82 grados, presión de trabajo de 145 psi, y tenemos la parte de las medidas que hemos estado comentando. Puede ser 3/8 o puede ser M10. Modelos tenemos 2 en macho corto y 2 en macho largo. Entonces, hasta aquí terminamos con la primera sección. Si tienen algunas dudas o comentarios, pues lo pueden escribir en el chat. Exactamente. Vamos a hacer un pequeño break, ¿te parece, Cintia? Muy bien. No se vayan a desconectar, es un receso de un par de minutos. Pueden, como comentó Cintia, dejarnos sus dudas en el chat de preguntas y respuestas, y regresando vamos a contestar todas sus preguntas. Ahorita volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer un par de preguntas para pasar a la segunda parte de este webinar. Muy bien. La primera es, ¿hay alguna distinción entre conectores de interior y exterior para terrazas y jardines? Bueno, sí, cuando estamos utilizando una grifería clásica, que es cuando nosotros tenemos la gama amplia de los distintos trenzados, el acero ultra, que es el que tenemos acero 316L, ese se puede utilizar de forma indistinta, tanto en el interior como en el exterior. Igual el acero forte. Sin embargo, los conectores que están trenzados con vinilo reforzado, en este caso recomendamos, porque al final de cuentas estamos hablando de un polímero, recomendamos que no esté expuesto a la radiación directa de los rayos del sol, radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque estos tienden a degradar los polímeros. Entonces, si lo van a colocar en el exterior, solamente que no les dé el sol directamente, y fuera de ahí pueden cumplir cualquiera de los 3. Muy bien. Así es. La siguiente, si compro una grifería que ya incluye los conectores, ¿es recomendable cambiarlos? Por ejemplo, los que ya la grifería que ya incluye conectores son monomandos, no todos al 100%. Por ejemplo, los monomandos Coflex ya vienen con los conectores. Estos conectores ya están grapados y cumplen con el tiempo de vida del monomando. Ya vienen listos solo para instalar. Ya vienen listos solamente para instalar. Existen algunos que viene en algunas otras marcas el conector muy corto. Entonces ahí se recomienda que se ponga un acople para que puedas alargarlo y llegar a tu llave de control. Entonces esa es otra opción. Hay algunos monomandos que utilizan, más bien de otras marcas, que sí tienen, en lugar de venir grapados, viene el conector enroscado. Entonces si este llega a tener alguna falla, perfectamente se puede desinstalar y pueden hacer uso de cualquiera de nuestros modelos. Perfecto, muy bien, Cintia, muchas gracias. Te doy pie a que continuemos con la segunda parte para no entretenerte más y se nos va el tiempo después bien rápido. Muy Adelante. bien. Entonces la segunda parte, que es con la que vamos a estar en este último bloque, vamos a ver los conectores que se utilizan para la instalación de lavadoras. Así que vamos a ver una imagen en la cual les voy a clasificar de forma general cuáles son los tipos de lavadoras que existen en el mercado.
Son manuales, semiautomáticas y automáticas. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? Si estamos hablando de conectores flexibles, es el tipo de llenado, es decir, las manuales y las semiautomáticas no requieren o no llevan una instalación de conector, para instalar el conector flexible, simplemente es el llenado manual. Ustedes colocan, como se ve ahí en la imagen, el conector o la manguera y se va a ir llenando la lavadora, y pues obviamente tenemos que estar monitoreando. A diferencia de una lavadora automática, esta sí cuenta con dos válvulas, que son las que vemos ahí, la azul y la roja respectivamente. Estas son válvulas que nos permiten el acceso del agua fría o del agua caliente. Estas sí, dependiendo del ciclo que coloquemos, van a requerir alimentación de ambas llaves. Así que vamos a ver la siguiente imagen, donde les muestro cuáles son los requerimientos al momento de que nosotros vayamos a instalar algún tipo de estas lavadoras. Por ejemplo, en la toma de agua, ya vimos las manuales y las semiautomáticas, pues puede ser agua fría o agua caliente u opcional. Normalmente se tiene una sola toma y se hace la conexión. En cambio, las automáticas sí tienen dos tomas de agua, tanto la fría como la caliente. ¿Cuál es la presión de agua requerida para que trabajen de forma eficiente? Manuales y semiautomáticas, presión mínima, es decir, si sale un chorrito, pues el tiempo que se lleve el llenado. Sin embargo, en las automáticas, estas sí requieren una presión mínima para el llenado eficiente, tanto en tiempo y forma del ciclo que se está requiriendo. Puede ser desde 20 hasta 116 PSI. Si trabajamos o se tiene en casa una presión por debajo de los 20 PSI, lo que puede pasar es que por ser una presión muy baja se puede dañar la electroválvula y será necesario cambiarla. Entonces ahí sí habría que tener como que cierta información al respecto de la presión que nosotros tengamos en casa. Otra cosa son las conexiones. Al principio, tanto manuales como semiautomáticas, les digo, no requiere conexión directa con la máquina, simplemente la conexión que tenemos hacia la llave de jardín o la llave de lavandería, que normalmente son 3/4 NH, pero no con el equipo en sí. A diferencia de las automáticas, esta sí, esta es una medida estándar, son 3/4 NH, y pues aquí en la cuestión de los espacios, pues no se requiere un espacio específico para hacer este tipo de instalación, porque normalmente en manuales y semiautomáticas la toma de agua puede estar cerca o puede estar lejos de la instalación de donde nosotros tengamos nuestra lavadora, a diferencia de la automática, que sí se requiere una instalación focalizada en el lugar en el que está instalado el equipo, y se lleva 15-20 centímetros aproximadamente el espacio entre la pared y la lavadora para hacer esta instalación, o incluso más, o sea, dependiendo del tipo de llaves que utilicen y el tipo de conectores. Así que si vamos a la siguiente imagen, estos son los conectores que nosotros tenemos en Coflex. El primer conector, que es el modelo AW-A120, lo tenemos también en longitudes de 180. Este conector específicamente es un conector con trenzado en acero inoxidable. Se presenta en este webinar como nuevo. ¿Por qué? Porque realmente lo renovamos al 100%. Seguimos manteniendo la misma clave que tenemos en catálogo, pero sí renovamos el diámetro de la manguera. Lo teníamos anteriormente en .300 pulgadas. Ahora lo incrementamos a .380 pulgadas. ¿Por qué? Porque obviamente la demanda del llenado del agua de la lavadora requiere un mayor flujo. Entonces, para darle mayor flujo, incrementamos también el diámetro de la manguera para no restringirlo. Otra ventaja que colocamos es que ahora las tuercas son unicouplings, es decir, tenemos una sola pieza de nuestro conector. Al momento de que nosotros hagamos la instalación, la tuerca es móvil y podemos girar perfectamente para hacer la instalación sin tener que girar el conector. El otro modelo lo tenemos, es exactamente lo mismo, solamente que es con trenzado en vinilo. Las condiciones de trabajo de 0 a 82 grados centígrados y presiones de trabajo 145 PSI. Así que si nos vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar ahora cómo es la imagen de este conector. Este conector lo vamos a estar lanzando, liberando ya al mercado en un par de semanas. Pero si se fijan, es el conector tradicional que teníamos de acero.
mejoramos la cuestión del diámetro de la manguera. Si lo comparamos con el tradicional, lo igualamos para mejorar el flujo, y también igualamos la cuestión de los unicouplings. Entonces, si se fijan, la tuerca que les mencionaba es una tuerca móvil, podemos hacer la instalación perfectamente. Este es el conector que vamos a estar lanzando, como les comento, en un par de semanas. Este es el otro conector que es nuevo. Este conector nos permite el ahorro de espacio. Entonces, tradicionalmente lo tenemos también con unicoupling de los dos lados, como si lo tuviéramos igual que este, pero en vinilo, y este es el conector que estamos lanzando. También este conector tiene un codo y también estará libre también como en un par de semanas lo estaríamos lanzando. Si nos vamos a la imagen, les voy a presentar cuáles son los detalles de este conector o cuáles son las características por los cuales se desarrollaron. Prácticamente este conector nos permite aprovechar al máximo los espacios de nuestras instalaciones, ya que es posible recorrer un poco más nuestros equipos hacia la pared, obviamente respetando el espacio de la instalación de las llaves. El codo se instala directamente al aparato, es decir, directamente a la lavadora, de tal manera que ese espacio normalmente de la caída que hace un conector, que son como unos 15 centímetros, se ahorra, y pues solamente es el diámetro, más bien la longitud del codo que tenemos, que va a ser el espacio que vamos a estar aprovechando. Iguales para agua fría, agua caliente, y las conexiones tanto del codo como del unicoupling son 3/4 NH. Los materiales que tenemos específicamente son en vinilo blanco. Toda la línea de conectores de lavadora sí los tenemos en acero inoxidable y en vinilo blanco. Los fittings, como les comento, son acero zincado. Y las condiciones de trabajo son de 0 a 82 grados centígrados y 145 PSI. Así que si vamos a la imagen, para mostrarles específicamente el tamaño del codo, vamos a la imagen a detalle. Es mucho el espacio que se reduce. Es mucho el espacio que se reduce. Normalmente, si tenemos una instalación, esta es la caída normal. Estamos hablando de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Lo podemos pegar, pero corremos el riesgo de que se pueda doblar y entonces el flujo del agua se vea restringido. En este caso, lo ponemos directamente sobre nuestro equipo, y estamos hablando que son 5 o 6 centímetros el espacio que estamos requiriendo. Si se imaginan que nosotros tenemos nuestras llaves de control dentro de un nicho, prácticamente el espacio entre la pared y nuestro equipo sería este. Muy corto. O sea, realmente podríamos tener nuestra lavadora muy, muy pegada a la pared, y nuestras llaves dentro del nicho nos darían pues un ahorro de casi 20 centímetros. Y con una instalación segura, porque el codo está grapado al conector, o sea, no hay riesgo de que se pueda zafar. Si la manguera con la caída natural doblada, pues puede reducir el flujo, o puede frotarse en la pared, reventarse, o sea, hay más riesgo. Hay más riesgo, y en este caso pues el codo es un codo de latón. Es latón niquelado, igual que la tuerca. También la tuerca es latón niquelado. Cuenta con el sello, el empaque para hacer el sello. Y del otro extremo tenemos el unicoupling, que es acero zincado, igual que el resto de nuestros conectores. Entonces, este forma parte de nuestros conectores especiales, al igual que esta Y, pero esta Y vamos a ver una imagen con las características para las cuales fue diseñada. Entonces, este es un conector especial, es de uso dual. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando vemos una instalación de una lavadora, pues vemos las dos entradas de agua fría, más bien las dos salidas de agua fría y agua caliente, es decir, tenemos nuestras dos llaves instaladas. Pero hay ocasiones en las que solamente tenemos una toma de agua, es decir, una salida. Y nuestra lavadora requiere dos entradas. Entonces, ¿por qué es importante tener, si estamos hablando de una automática, tener alimentadas las dos entradas de la válvula? Porque son válvulas que, si no están recibiendo esa entrada de agua cuando entra el ciclo, esa válvula se puede llegar a dañar y pues dejar de funcionar. Entonces, en este caso, pues se recomienda para esos casos utilizar este conector, o cuando tenemos las dos salidas de agua pero solamente una alimentación. Este es el caso de las semiautomáticas o las manuales, que dices, oye, ¿sabes qué? La ropa que yo voy a lavar sí requiero que sea agua caliente o agua tibia, que no sea agua solamente fría.
tengo mis dos salidas de agua fría y agua caliente, pero solamente voy a tener una sola salida para alimentar nuestra lavadora. Entonces podemos utilizarlo de un lado o de otro. Las condiciones de trabajo son exactamente las mismas, así que si regresamos a la cámara normal, así es como lo tenemos. Podemos tener... Perdóname, Cintia, ¿en qué tipo de lavadoras podemos utilizar estas? En las tres que estamos mencionando. Pero son de una, o sea, pueden ser de automáticas, de una tina, doble tina, puede ser cualquiera de... Puede ser las manuales, que son las de una tina, las semiautomáticas, que son de 2 tinas, y las automáticas. En cualquiera de las... En cualquiera de las tres podemos utilizarla, pero el uso va a ser diferente. Por ejemplo, si lo tenemos si tenemos 2 salidas de agua, pero yo voy a tener el llenado de una tina, entonces en este caso colocamos agua fría, agua caliente, de este lado le conectamos otro conector para alimentar... Para que entre a la tina, nuestra tina. A diferencia de que si solamente tengo salida de agua fría, pero tengo una automática y necesito alimentar tanto la electroválvula para agua fría y para agua caliente, entonces lo utilizamos al revés. De esta forma estamos utilizando y pues obviamente mejorando el tiempo de vida de nuestra lavadora, porque nuestros ciclos de lavado, al momento de requerir agua de una o de otra válvula, las dos van a estar siendo alimentadas. Exacto. Así es. Entonces, esta es la ventaja de este conector. Es un conector especial. Ya tenemos tiempo con él en el catálogo, pero sí hay que resaltar cuáles son sus beneficios y la forma en la que lo podemos utilizar, de esta forma o de esta forma, dependiendo del tipo de alimentación que nosotros tengamos en nuestra lavandería. Entonces, pues con esto terminamos la presentación por parte de los conectores que contamos en Coflex para la instalación de lavadoras. Gracias a todos, gracias Andy. No sé si tengas algún comentario o algo que agregar al final. No, todo muy bien, excelente exposición, Cintia, te agradezco. Los esperamos en los siguientes webinars, estén pendientes de los temas que vamos a estar presentando y les deseamos un excelente fin de semana. Cintia, muchas gracias de nuevo. Gracias a todos y recuerden, el que sabe, exige Coflex. Hasta la próxima.